Mima, ¿cómo está? A ver si encuentras una dársena o algo. No. Os paro ahí debajo de eso, no sé, hay un techadito ahí. ¿Hay techadito? No hay. No me parece. Nos va a pasar un Finlandia 2, joder. Mima. Pero este peor, con muchísimo viento. Viajar no siempre es fácil. A veces el destino te pone a prueba con días de interminables lluvias y frío. Pero ya sabéis que sarna con gusto no pica y que después de la tormenta siempre llega la calma. Sol, 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 sol. Lo que parecía un final para olvidar termina siendo una de las estampas que se quedan grabadas para siempre. Pero lo mejor está aún por llegar. ¡Hable español! Después de varios meses en la carretera, volvemos a reencontrarnos con alguien conocido que nos abrirá las puertas de su casa y nos ayudará a entender mejor la vida en Suecia. Laura Victor José, from Barcelona. Drinking wine. Now a little look. Pero cuando todo parecía perfecto, algo empieza a fallar. Marca 16,6. Madre mía, no explotará eso, ¿no? ¿Hasta cuándo puede subir sin que explote? Somos Lau y Coti. Hace un año decidimos viajar de otra forma. Sin experiencia en moto, pero con vuestra ayuda, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo. Encontramos esta dársena y paramos aquí porque es que se nos estaban empapando las cámaras. ¡Guau! ¡Qué mala suerte! Mala Por suerte. nada. Estábamos a la nada, 5 minutos de llegar a una especie de observatorio de pájaros que tenía un pequeño techado, ¿sabes? Y nos íbamos a poder cobijar de la lluvia, pero nada, habrá que esperar. El tema es que el viento viene de ahí, va a venir, nos va a caer agua igual. Sí, pero bueno, pero no mucha. No tanta. Pues nada, esperar. Toca esperar, chicos. Bueno, un ratillo después vemos que empezó a escampar, así que como el sitio está bastante cerca de aquí, vamos a ir ya. Gracias, Dársena, por ayudarnos en este momento. Estos momentos tan críticos. Tan críticos. Sube. Sí, ahora está chispeando un poquito de agua, pero nada Sí, que pero ver. bueno, a ver. Este agua ya me da igual. Bueno, a ver si el sitio este está bien para poder cobijarnos esta noche. Espero que sea así. Y aquí estamos. ¿Qué os parece esto? Así que es un buen refugio, ¿no, Coti? Aquí se está bien, sí. Aquí se está bien, sí. Y estamos viendo de poner la tienda de campaña aquí abajo. Es buen sitio. Y después ahí se pueden observar aves. Y aquí abajo tenemos unas mesitas y unos bancos. Y tenemos vecinos también. Allá puesta el sol, Coti. No siempre todo es malo. Tuvimos la suerte de encontrar este observatorio de aves para cobijarnos de la tormenta y disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Yo me levanté con ganas de off-road. Muy buenos días a todos. Ya habéis oído a Coti, que hoy se levantó con ganas de off-road. Ayer la verdad es que tuvimos muchísima suerte en encontrar el sitio perfecto para dormir, porque ya veis la lluvia que cayó, me estuvo lloviendo un poquillo más. Después estuvo haciendo muchísimo viento y rachas de viento muy fuertes, pero bueno, allí estábamos bastante cobijados, descansamos muy bien. Hoy amaneció totalmente soleado, pero ya veis que se está volviendo a nublar porque sopla bastante el viento y las nubes viajan muy rápido. Suecia no hay que fiarse del clima, es un mentiroso. El clima cambia muchísimo en Suecia. Y hoy nos dirigimos hacia... ¿Cómo se llama el sitio, Coti? Cerca de una ciudad que se llama Helsingborg. Y allí vive un amigo nuestro, Víctor Magnusson. Mi padre es canario, mi madre es sueca. Un super crack canario sueco. Y me crié
residiría en Tenerife. Nos dijo que si estábamos por la zona, que fuéramos por su casa. La cámara está atenta ahí. Y allá vamos a hacerle una visita. Siempre es bueno encontrarse gente conocida en el camino. Creo que va a ser el primero desde que salimos de España. Hasta ahora nos hemos encontrado con grandes personas, pero nunca con nadie que conocíamos previamente. Nos hace mucha ilusión ir a visitarlo, poder charlar, preguntarle muchas cosas de Suecia. Va a ser especial volver a vernos con alguien conocido. Te recomendaría no venir a Suecia. Tenemos algunas dudas, curiosidades. Tiene una destilería de whisky que puedes ir a hacer cata de whisky, emborracharte. Y seguro que él nos va a poder resolver. Solo ha hablado de alcohol, ¿no? Sí. Pues hacer todas esas cosas. Bueno, resuelva dudas o no, seguro que lo pasaremos bien. Cámara hacia allá. Con esta vegetación ya empiezas a notar esa sensación de que se está acabando la Europa más agresiva, la Europa más salvaje. Ya la estamos dejando atrás, ya empezamos a entrar en paisajes de la Europa continental. ¿Veis la forma del túnel de árboles? Está todo hecho de camiones, de furgonetas, de campers, de caravanas, pero tiene la forma de los buses o de lo que pase por aquí, un techo alto. Va podando las ramas de los árboles. Sí, es el túnel de árboles. Hemos visto en Google Maps que por el camino hay una gasolinera un poco especial, transformada en una gasolinera museo. Vamos a ver qué tiene. Dejamos atrás Tractorlandia, el pueblo de tractores, y vamos a cheirar esto de aquí. Qué pasada, tío. Mola mucho este de rallies, un Saab, no sé qué modelo. Te lo expliqué en el vídeo anterior, es un Saab 96. Y aquel azul también me gusta. Sí, y el de la poli incrustado en el teléfono. Ahí hay más cosas. Ah, mira, hay gasolinera antigua. Sí, como mola. Y la casa ahí con todas las plantas Rajo. enredadas también está muy guay. Qué guapo, me encanta este lado. Ese helada. Gasolinera, Sí, aquí también hay surtidores ahí delante. cosas antiguas de trabajar los cultivos, los terrenos. Como mola. Surtidor también guapo. Qué guay, tío. Más coches, tractores, otro surtidor. Pero este de aquí mola mucho. Tractor este mola, parece que tiene cara y todo. Hemos vuelto a los años 60, a los 50. Aquí hay un coche de la poli todo incrustado en el seto. Es curioso que revisando mapas de Suecia hemos visto varios lugares de este estilo. Por suerte, hoy nos lo hemos encontrado en el camino. Son estaciones de servicio museo que ofrecen a los visitantes un viaje a las décadas de 1950 y 1960. Taunus. Taunus. Eso lo había en España. Qué guapo, tío. Qué guapo. Auto Union. Auto Unión. Qué guapo. Jo, a mí me molaría tener un coche de estos. Y esto es el jardín de la casa, yo creo. Por lo que veo es como... Atrás hay como un taller. Está cerrado, pero claro, hoy es sábado. Ah, sí, está incrustado. Coche de la poli camuflado. Buah, tío, cómo mola. Y aquí las garrafas para rellenar gasolina. Igual antiguamente las tenían así en estos surtidores. Sí, está muy guay. Buah, tío. Y ahí sí, ahí hay una casa, ahí detrás. Qué guapo, pues qué sitio más curioso, ¿eh? Qué bueno. Venga, Lau, deja ya de flipar con los coches, que el hambre empieza a apretar. Y hoy tenemos menú especial. Para que luego digan que viajando uno no puede comer bien. Aquí qué pintaza tiene esto y lo rico que va a estar. Lo curioso del destino es que nos ha llevado a comer en un Rastaplas donde se estaba preparando una concentración motera. Increíble. Hay como una especie de concentración motera. Hay montones de moteros y moteras. Un montón de motos de enduro, de supermotar. Qué barbaridad de motos. Sí. Mira, qué cantidad de gente. Cuidado con el coche. Lo que iba a ser una comida tranquila se convirtió en un agradable paseo entre compañeros de afición. Justo dimos, con el sitio. Joder, qué cantidad de motos. Todo tipo de motos, además. Está muy bien organizado, está la poli ahí. Qué chulada. La primera vez que nos vemos en una de estas. Y sin haberlo planeado. Sí.
Mira, esta Harley como mola. Buah, tío, qué guapa. Está guapísima, sí. Lástima que ya nos hemos comprometido con Víctor, así que nos tenemos que ir. Pero antes, vamos a intentar averiguar un poco más sobre este evento. Hello? What is this? It's madness. It's a madness. So everyone from Sweden is coming here or just from the cities around? It's also from people from Europe and but mostly Sweden, yeah. So people from other countries is coming. This meeting. Oh, nice. It's looking good. We were just traveling and we saw this and just stopping. Okay. This is mostly stunt riding, if you know what it is. Yeah. Yeah, stunt. Yeah, I see like super motard. Super much, yeah. Something like that. Really nice. Have a nice day. It's real, eh? Bye. Thank you. Bye, bye. El día de hoy no podría ir mejor. Amanecimos con sol, visitamos una gasolinera clásica, nos topamos con una concentración de stunt riders y ahora ponemos rumbo a casa de Víctor. ¿Qué números? ¿Qué más se puede pedir? Pues... ya llegamos, ¿no? Pero qué vergüenza es esta, si estás con la visera bajada, Lau. Amigos, pues ya llegamos a casa de nuestro amigo Víctor. A él le van bien las motos trail. Bajo. Víctor el Grande. Sí, las pequeñas me quedan como mini motos, entonces tengo que pillarme motos grandes. Ya está viendo ahí la Fórmula 1. Vamos a dejar las cosas, descargar la bandida y planificar lo que podremos hacer juntos, porque ya sabéis que el destino siempre nos prepara situaciones de lo más pintorescas. A la playa. Muy buenas tardes. Después de descansar un ratito, tomar unos aperitivos con nuestro amigo Víctor, hemos decidido salir a dar un paseíto por aquí, por esta zona de Suecia. Nos va a enseñar un pequeño pueblo y vamos detrás de su magnífica Ducati Multiestrada, guapísima V4S, que es una chulada y hace un sonido que nos da un poquito de envidia, ¿no, Lau? ¿Cómo rugió ese motor cuando arrancó, Madre mía. Vaya diferencia. Qué bonito atardecer, qué bonita luz, qué buen paseo estamos dando. Y además, ahora mismo no se ve, pero ahí de frente está el mar y en el horizonte ya creo que lo que se está viendo es Dinamarca, si no me equivoco. Alerta spoiler. Que será nuestro próximo destino, pero no por ahora. No por ahora, no por ahora. Hay como un acantilado que se ve toda la costa ahí de Dinamarca, Sí. pero también hay un pueblito justo aquí abajo que también se ve. Está siendo un día muy especial, lleno de primeras experiencias. Finalizarlo con estas visitas lo transforman en algo todavía mejor. Uy, que te tiro, perdona. Me gustaba más como bajabas antes. Ya, pero no es más cómodo bajar así. Aquí tenéis al gran Víctor, que hasta ahora habíamos hablado de él, lo vimos en la moto por detrás y ahora lo vemos aquí a mi lado. ¿Y qué nos contabas de esta isla? Ahí no sé si se ve en la cámara, al fondo está Dinamarca y enfrente sería la isla de Ven, que es sueca. Y está súper guay. ¿Por qué tienes ese acento canario que aquí en Suecia? Porque mi padre es canario, mi madre es sueca y me crié en Tenerife. Terminé los estudios y me vine a Suecia. ¿Siempre tuviste moto o esta es tu primera moto? Esta es mi tercera moto. Las motos siempre me gustaban, pero nunca tenía el carnet cuando los cogía. Estaba siempre con mi hermano, motos de cross, en quads, en la montaña y tal, pero de carretera nunca. Y aquí en Suecia pues hubo un verano de puta madre que hizo sol desde mayo hasta septiembre y veía motos por todos lados y yo aburrido digo, joder, pues me voy a sacar el carnet. Y luego el siguiente verano hizo un verano de mierda, lluvia todo el verano y todo el rollo, que es lo normal, realmente. En el mundo motero todo el mundo se va hacia Noruega. Sí. Si alguien quisiera venir a Suecia, ¿hay algún sitio donde le recomendarías ir que no pudiera perderse? Le recomendaría no venir a Suecia. Igual el norte de Suecia está guay. Abisko, Kiruna, como sí, la Laponia sueca y esa cultura sami, el tema de todos los renos y está muy guay.
Y ahora vamos a visitar un pequeñito pueblo que se llama Hola Budana. Hola Budana. Sí, es como un acento sueco Sí. cerrado. Y este de aquí es el pueblo. Alabodarna o algo así. Vamos a verlo, vamos a ver Hola Budana. Y es traducido al español es como el pueblo de las anguilas. Antes se pescaban anguilas por aquí. El pueblo de las anguilas. Pueblo famoso por sus anguilas en el pasado, porque ahora dicen los vecinos que llevan como 20 años sin ver anguilas. Por lo visto hace muchísimos años que ya nadie ve anguilas por aquí. O sea, aunque Víctor dice que es su primer día aquí, el primer día que se mudó a esta zona, que se metió en el agua y vio una anguila y se asustó mucho. Me vi una nadando hacia mí y me acojoné bastante. Así que sí, alguna hay. Y cuando se lo contó a los vecinos, pues no se lo creían. Decían que llevaban 20 años sin ver una anguila por aquí, a pesar del nombre del pueblo, que significa, por lo que me dijo, zona de anguilas o algo por el estilo. Vaya luz más chula tenemos hoy. Vaya atardecer más bonito, sí señor. Nos está tocando uno de los atardeceres más bonitos de los que tuvimos, por lo menos en la zona norte de Europa. En las Escandinavias. Bueno, este va a ser nuestra última zona, Escandinavia, porque yo creo que Dinamarca ya no es, claro. Ay, pues qué pena, ¿eh? Esta parte de Europa, la verdad es que me gustó mucho porque La es más muy diferente. exacto, al resto de países. Y a mí que me gusta mucho la naturaleza, los animales y demás, estos países son increíbles para experimentar la libertad que te da la naturaleza y ver un montón de animalillos diferentes. Sobre todo animales como los renos o los alces, que son animales muy raros de ver. Fuera de estas zonas en Europa no los ves. Lástima que no pudimos encontrar ningún alce con las cámaras. Los vimos, pero no pudimos grabarlos. Acabamos de ver 2 alces hembras aquí pegadas en la carretera. Hemos visto solo 4 el mismo día, pero no nos dio tiempo a grabar ninguno. Mira pa' ahí, qué sol. Qué luz más guachi. Buah, qué pasada. Vive en un sitio muy chulo, Víctor. Sí, zona muy bonita y tranquila. But this is only a measure. It can only get better. It can only get better. And this is only a measure. En medio de esta ruta que nos está haciendo Víctor, nos está trayendo por la zona donde vive él, el pueblo cercano, y estamos viendo que está bastante chulo el sitio. Sí, las casas son así como... Es que yo les llamo coloniales. aunque- Sí, de ese estilo. Sí, estilo colonial. Yo creo que si decimos estilo colonial no se entiende. Sí, a eso me refería. Aparte son chulas porque cada uno lleva así un color diferente. Las calles así empedradas son muy bonitas. Hola, mira qué coche. Un Volvo. Qué chulo, no un Volvo. Es un Volvo. Ya está el señor Cotti con su humor del malo. Madre mía. Aquí en Suecia lo que más le gusta hacer a la gente para entretenerse es jugar al golf. Les gustan mucho los caballos, la hípica. Luego hay gente que le gustan las motos también y en verano pues con el buen clima. Sí, hay bastante afición por las motos aquí, a pesar del clima que tienen. Y luego lo mismo que otros sitios así con climas de invierno así más fríos, siempre que hace buen tiempo, verano, primavera o otoño, cuando hace buen tiempo, siempre salen a la calle a hacer cualquier tipo de actividad. Ah, mira, ahí se coge uno de los ferries para Dinamarca, ¿no? Aún no sabemos cómo vamos a cruzar a Dinamarca. ¿Y estos qué hacen aquí? Ah, porque debe haber un festival o algo, ¿eh? Uy, el perro. Uy, se asusta el pobre. Si lo miras desde Google Maps, este canal de aquí es en forma de estrella. Y aquí dentro hay como un castillo viejo, que los que están ahí en la puerta con peto naranja. Sí. Es la entrada para entrar al castillo ese. ¿Y que hay un festival o algo ahí? Algo habrá, pues están pidiendo, normalmente no te cobran por entrar. Toda la costa de Suecia está con cañones enfocando a Dinamarca y la costa de Dinamarca está con cañones enfocando a Suecia, porque en el 1900, más o menos en la época donde vimos aquella piedra de la paz, aquí se estaban a cañonazo limpio todo el día por pelearse el territorio. Así que los suecos muy neutrales no fueron en su historia. Lo que quiere decir que después de 1915 los suecos se volvieron a hacer un poco los suecos, porque ahora Suecia llega hasta mucho más que aquí. Mientras estábamos por aquí charlando, se apareció esta familia muy simpática, aunque un poco perjudicada por el vino.
I love Spain. I love Spain. Everyone loves Spain. Drinking wine. Now a little look. Habla español. Sí. Camisa negra. Vamos a la playa. Oh, nice. Ah, You can watch everything that you Yeah. Victor. José. Laura. Laura, can we take a photo just like... Yes, yes. Lo curioso de viajar es que esta mañana ni de broma nos hubiésemos imaginado acabar el día haciéndonos una foto bajo la puesta de sol con una familia tan simpática. Laura Victor José, from Barcelona. Hey, very nice to meet you. He's very social and this could go on forever. I'm so sorry. Especially after some wine. Bye. Nice to meet you. Viva España. Adiós. Adiós. Estamos en uno de esos famosos barrios que salen en las noticias últimamente, pues por las luchas de bandas que hay, que van con metralladoras, AK-47, granadas. Se dice que hace poco en una pizzería que había ahí abajo se mataron con una granada. Y eso es un problema que está habiendo en Suecia. Pues hay como esta especie de barrios, guetos, se están juntando y tienen sus propios clanes de la droga. Van disputando territorios, mercados, y por culpa del dinero pues van haciendo este tipo de luchas entre ellos y se ven episodios como estos. Y Suecia, que pues debe ser uno de los países más tranquilos de Europa, en estos sitios tiene un índice de muertos por armas de fuego de los más altos de Europa, sino el que más. Sí que es bastante triste que un país como este pues se vea envuelto en algo así. Supongo que es algo que deberían haberlo atajado antes, y creo que si no lo atajan a tiempo se les puede complicar mucho y verse en situaciones como otros países que pues donde las bandas de narcotraficantes y por el estilo acaban tomando el control de las calles. Aquí aún creo que están lejos de eso, pero supongo que como todo, con el tiempo podría llegar a pasar. Si no lo van cortando en su debido momento, podría pasar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a darle un pistoletazo a la moto porque es que está guarrísima. Sí. Y darle un poquito de agua pues no estaría nada mal. 16,74 la gasolina. El de camión. Sí, el camión es, tío, ¿en serio? El de camión no. A ver, la bandita es grande, pero... Bueno, es lo mismo, ¿no? Vamos a este. ¿Qué le quieres desde arriba? Vamos, bandida, que eres como un camión. Bueno, qué limpia quedó nuestra bandida, Coti. Hasta ahora mismo es una moto nueva ya. No sé si le está dando una pájara al voltímetro que me marca 15,9. Hostia. 15,8. Eso es mucho. Sí, normalmente está 14,1 lo máximo. Igual es del agua. Sí, igual el agua está haciendo contactos y le está dando más tensión. Es muy raro, no es la primera vez que lavamos la moto con pistola a presión, pero puede ser que esta vez el agua haya entrado en contacto con las conexiones. Exactamente, no sé si se habrá jorobado el voltímetro. Marca 16,6. Madre mía. No explotará eso, ¿no? No, no debería. ¿Hasta cuándo puede subir sin que explote? No tengo ni idea. 16,8. ¿Qué cojones, 16,9. Hostia, Le entraría agua. 17. ¿Dónde le pudo entrar agua? A la batería no, porque la batería está aquí arriba. ¿A los USB? Atrás estaba cerrado, ¿no? Sí, atrás está todo cerrado. 17,1. Mima. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.